Volvemos a revisar la actualidad de nuestro país. Lo hemos estado comentando durante la jornada. El presidente Boric recibió esta mañana el informe ya formal, el documento de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Fue un trabajo de cerca de 2 años en el que se busca dar de alguna vez una solución al conflicto territorial en lo que se denomina la macrozona sur. Desde la cárcel y a través de una columna, el líder de la CAM, Héctor Yaitul, rechazó este informe. Lo calificó como una farsa, que no es muy distinto de lo que había dicho antes del trabajo. Es la posición que ha mantenido durante todo este tiempo. Queremos hablar sobre este tema. Estamos junto a Alfredo Moreno, copresidente, junto a Juan Chumilla, los dos presidentes de la comisión, exministro del gobierno de Sebastián Piñera y también uno de los impulsores de las políticas del gobierno del presidente Piñera en la zona. Primero que nada, Alfredo, le doy las gracias por estar junto a nosotros. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Muchas gracias por esta oportunidad de poder explicar algo, este trabajo de 2 años. Ya, partamos explicándolo. Lo primero, y naturalmente a ver si nos ayuda a despejar un poco las dudas. Ustedes, los comisionados, los integrantes, los 8 de esta comisión, se autoimpusieron una regla de trabajo, que todas, y por eso es parte de lo que se demoró el trabajo. Nos tocó conversar alguna vez con el senador Buenchumilla aquí, en la Radio Universo también, a propósito de esto de que todas las decisiones que se tomaran fueran por la unanimidad. Y así fueron avanzando hasta que se llegó a la votación final, que no cuenta con la unanimidad, cuenta con una amplia mayoría, 7 votos contra 1 para el consejero Navellán. ¿Qué implica eso en la práctica? Bueno, en primer lugar, efectivamente, nosotros no hay una obligación de la unanimidad, no es una parte del decreto ni de las normas. Podríamos haber hecho un informe de mayoría y uno de minoría, podríamos haber hecho por mayoría simple, pero nosotros quisimos hacerlo por unanimidad porque lo que se trata es desactivar un conflicto, poder cambiar la situación y tener entendimiento y tener paz. Si no nos logramos poner y entendernos entre 8, por supuesto muy diferentes, muy distintos, bueno, ¿qué le podíamos pedir al resto de Chile? Así que pusimos esa norma y de hecho yo propuse esa norma, todos estuvieron de acuerdo y así lo hicimos y por eso se nos hizo mucho más difícil todos y cada uno de los puntos. Que son 21 puntos, eso es lo primero, ¿no? ¿Ah? ¿Son 21 recomendaciones? Son 21 recomendaciones, perfecto. Hay 5, si no me equivoco, que sí tienen la unanimidad, así que tampoco es que no sean, y las otras tienen 7 de 8, así que yo creo que estuvimos muy cerca. Debo decir también que, digamos, yo trabajé con Sebastián Navellán y todos trabajamos con él codo a codo. Él estaba de acuerdo con también varias de las que votó en contra, él simplemente estaba en desacuerdo con uno de los puntos. Como no pudimos, a pesar de que exploramos 10 fórmulas diferentes para ese punto, prefirió, digamos, que aquellas cosas que habíamos, llamémosle, encontrado acuerdos en ellas, decir, mire, ¿sabes? Si no tengo acuerdo en eso, prefiero, digamos, dejar todo esto abierto para volverlo a Alfredo, para entenderlo, disculpe, ¿cuál es el punto de discordia? ¿En qué momento se produce, en qué contexto y cuál era, a lo mejor, la redacción, la mirada? Es difícil de explicar brevemente, pero básicamente tiene que ver con un punto específico de las tierras, que nosotros estamos proponiendo un cambio muy importante de cómo se hace ese proceso. Tiene que ver con cómo se limitan los grupos, digamos, que pueden acceder a esto, a lo que puede acceder cada uno, la diversidad de opciones, porque hoy día es solo tierra. Ahora se dice, bueno, tierra, pero ¿por qué no una casa habitación? ¿Por qué no infraestructura para el campo? ¿Por qué no financiar, digamos, la educación de los hijos? Y que escojan las propias comunidades, me refiero. Esto no es una obligación, es una alternativa. Incluso la comisión ha propuesto que si después de ciertos años entre estas alternativas no hay una que realmente acomode, entonces simplemente se lleva el dinero en efectivo y de libre disposición después de algunos años. Entonces es un cambio muy grande y además se cambia en la parte que tiene que ver con tierras, que sigue existiendo, particularmente para los grupos que ya están en el sistema, una situación en la cual les damos esa alternativa, por supuesto, y si ellos la quieren tomar, poder tomar tierra. Y entonces, hoy día, ¿cómo sigue la tierra? Hoy día la tierra, cuando a una comunidad le dicen que está lista el presupuesto para que le puedan comprar, él tiene que conseguir un campo, tiene que traer una carta de una persona que diga, yo quiero vender mi campo y quiero entrar a este sistema y yo estaría dispuesto a negociar el precio de mi campo y que revisaran mis documentos, en fin. Sin eso no se puede ejecutar porque como solo puede ser tierra, y además que tiene que ser tiene que haber algo que se puede comprar. Eso produce una contraposición compleja. La comunidad, digamos, quiere un determinado campo, a veces el propietario no lo quiere, se produce problema, eso puede llegar, digamos, a una cosa que tiene cierta belicosidad, puede llegar incluso a la violencia en algunos casos. Se han tomado medidas, se ha dicho los campos que están intervenidos, que han sido afectados, no se pueden comprar, pero los mismos propietarios después
mandan una carta diciendo, no, si a mí no me pasó nada, porque claro, la única posibilidad que tiene cuando está siendo afectado duramente es salir Alfredo, por esta disculpe, vía. Entonces, pero usted quería terminar solamente, entonces, perdón que tengo que hacer ese... Porque, Está bien, está bien. Entonces, lo que estamos haciendo es que esto va a funcionar de una manera distinta. Lo que va a hacer, en cuanto se dicte la ley, Sí. vamos, la idea es, y la propuesta es, vamos, digo yo no, los que estén en ese momento, la idea es que puedan, digamos, abrir un registro solamente por 6 meses, donde las personas que quieran ingresar a este sistema, ingresando sus campos porque realmente quieren vender bajo esta metodología, se inscriben. Esos son los únicos campos que se pueden comprar. Entonces, hasta ahí, Sebastián, los demás tenían acuerdo, pero también desde el punto de vista de la parte mapuche, eso generaba una tremenda inquietud e inseguridad, porque ¿qué sucedía si en esos 6 meses esas cantidades eran demasiado pequeñas? Las opciones iban a ser muy inferiores a las actuales. Entonces, lo que se hizo fue decir, mire, miremos esto a los 4 años. 4 años después de esto, hagamos lo siguiente, miremos esto de nuevo, y si hay menos de la mitad de lo que es, recordemos que estamos hablando solo de los que están hoy día, no los que podrían entrar, porque este sistema ahora se limita y tiene otro sistema los que vengan después. Estos, que son los que tienen esta garantía actual por el 100%, ahora que les damos otras alternativas, ¿qué pasa si tienen menos de la mitad? Como oferta, no para comprar, para oferta. En ese caso, entonces, se pueden abrir un plazo de hasta máximo otros 6 meses para decir, oye, hay alguien que después de 4 años ahora quisiera hacerlo, o podemos, y esto se hace no en total para todas las regiones, sino solamente en aquellas provincias donde esto suceda. Alfredo, disculpe. Donde hay suficientes opciones, no pasa nada. Ya, hay varias dudas sobre Entonces usted. eso, Sí, obviamente, claro, desde el punto de vista, digamos, de los agricultores, es mejor que no hubiera otra apertura, pero hoy día tenemos una cosa que está abierta todos Déjeme los plantear días, algunas todos dudas. los años y sin límite. Ya, solo lo que usted dice. ¿Hay o no hay 400.000 hectáreas disponibles para esto? Primero. Lo segundo, ¿hay una estimación real del costo fiscal que esto significa? Muy buena pregunta, porque aquí hay una confusión enorme sobre este tema. La comisión está mandatada expresamente para hacer un catastro de las tierras, bueno, primero las que se han entregado, pero luego de eso un catastro de las tierras que están siendo demandadas con el sistema actual, sin ningún cambio. Esas tierras que están siendo demandadas hoy día, algunas de las cuales ya tienen incluso el certificado que dice que tienen derecho a recibirlas después de un estudio que dura como 3 años, más las que están en el proceso, que ya hicieron su solicitud, entregaron sus antecedentes y que la tasa histórica de aprobación es 93%, o sea, prácticamente a casi todos los que solicitan se les otorga. Esos son hoy día en total 700 que tienen, digamos, aplicabilidad, tienen este papel, 1.300 comunidades que están en este tramo. Esas son las cantidades de Esos son los que están comunidades. hasta hoy, La cantidad comunidades. Yo pregunto por la cantidad de tierras. Sí, pero es que por eso que para que se entienda de dónde sale. Entonces, esas comunidades, considerando el número de familias, considerando lo que se le otorga a cada familia, son al día de hoy 377.000 hectáreas las que están comprometidas hoy. O sea, las 400.000 hectáreas no es una invención de la comisión ni una propuesta de la comisión. Es más o menos lo que hay hoy día. No es más o menos lo que hay hoy día. Está en el informe, son exactamente las que hay hoy día, ¿cierto? A la fecha de la recomendación, estas son las comunidades, esas son las familias. Adicionalmente a eso, esta normativa actual permite cada 6 años actualizar el número de familias de cada comunidad y la reparación es proporcional al número de familias. Una comunidad más grande recibe más, una más chica menos. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy día los plazos, que es el problema desde el punto de vista de los mapuches, hoy día las personas que están recibiendo hoy les entregaron este papel que dice que tienen derecho hace 25 años. Con los que están esperando estos 1.300 que menciono, estos números son superiores a los 100 años. El sistema está, este es el punto central, está completamente colapsado. Desde el punto de vista de los mapuches, con unos tiempos de espera impresionantes hoy e imposibles completamente hacia adelante. Y desde el punto de vista del Estado, un compromiso que ni siquiera se había mirado, ¿no? Que son exactamente las 400.000 hectáreas que ya mencionaba, los 4.000 millones de dólares. O sea, nosotros... Ese es el costo, 4.000 millones de dólares. Eso es lo actual. Ok. Nosotros, lo único que ha hecho la comisión es decir, mire, estos son los compromisos que tenemos. Esto además hoy día tiene la puerta abierta, o sea, todos los días ingresan otros adicionales. ¿Cómo enfrentamos esto? Y propone un sistema completo de qué hacer con los que están hoy día,
que tienen este problema de esta enorme longitud de tiempo que va a crear mucho más conflicto que lo que tenemos aún hoy día, porque esto es uno de los elementos centrales del conflicto. Bueno, esto hay que adelantarlo. Para poder hacer eso tenemos que ampliar las alternativas de las reparaciones, como lo vimos antes, no puede ser tierra, porque ¿de dónde vas a conseguir eso? ¿Cómo se hace que eso, además, la parte que es tierra sea realmente voluntaria? Cambiar el sistema por el cual se obtienen las tierras que se pueden comprar, etcétera. Entonces, este es el cambio. Tomemos lo que tenemos, hagámoslo inteligentemente, de tal manera que nos ayude a resolver el problema y no un sistema como el actual, que lo que hace es acrecentar el problema. Alfredo, esto y también dentro de las visiones críticas, porque la UDI dice que no hay estas tierras disponibles, Navellán señala que no se habla bien del terrorismo, ya vamos a entrar a aquello, y que se crean dos tipos de chilenos. Yo no sé si el cálculo es exacto, pero decía la cantidad de tierras disponibles, los que están demandándose, 10 hectáreas por familia, no tengo idea, 7 millones de pesos la hectárea, 70 millones de pesos por familia. No sé si el cálculo es correcto, Sí. pero más o menos una familia mapuche que tiene una disputa territorial recibiría 70 millones de pesos o el equivalente a eso en tierra. Sí. Okay. Está todo en el informe. Perfecto. ¿Y eso no crea dos tipos de chilenos? No, Se lo pregunto solo para hacerle la pregunta, porque la región de la Araucanía y la parte del Biobío que pertenece a la denominada macrozona sur concentran niveles de pobreza que son bastante superiores al resto del país. Sí, eso es el lugar más pobre de Chile. Y eso es así. Pero dentro de la pobreza no solamente hay pobreza mapuche, también hay pobreza rural de ciudadanos chilenos, tan chilenos como un mapuche, como un descendiente alemán, pero ciudadanos chilenos que no van a recibir esto. ¿No genera allí una desigualdad o un punto de tensión? La Comisión propone una serie de elementos que tienen que ver con desarrollo económico, con apoyo a la pobreza y con otras cosas que son uniformes para mapuches o no mapuches. Lo que la Comisión tiene al frente son dos elementos. Uno, existe hoy día una ley desde el año 1993 que ha tomado estos compromisos. Vuelvo a insistir, dice que no hay esa tierra, es que ya la debemos. Y si no cambiamos, tenemos que entregarlo todo en tierra. Y tenemos el problema, es exactamente lo contrario de lo que se dice. Si no tomamos acciones hoy día... La deuda es infinita. La deuda es infinita y solo se paga en tierra. Y generamos un conflicto cada vez superior. Entonces dice, mire, no hay tierra. Bueno, entonces haga una cosa para que esto no se haga todo en tierra. Haga algo para que esto se limite y diga, bueno, las que siguen no pueden ser tierra y no pueden entrar a una tasa de 76 millones de pesos por cada familia, etcétera. Entonces, eso es lo que hace la Comisión. Y propone todo un esquema de cómo se puede hacer para limitar las entradas, ¿no es cierto? Y definir exactamente los beneficiarios y decir, bueno, este es el monto total, no hay más. Luego, a las personas mapuches que están dentro del sistema, le dice cómo le puedo resolver su problema con los mismos recursos. ¿Y a los no mapuches? Pero terminemos este punto. Por ejemplo. Entonces, este es el primer punto. Todos los costos, los problemas, nacen de la ley actual. Esta es la realidad que tenemos. Lo segundo, aquí tenemos que hacer una distinción en lo que es la reparación de un problema y lo que es, ¿no es cierto?, los estándares. Lo que ha hecho la Comisión es decir, mire, esto es una reparación. Esto es un problema que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche por lo que ha sucedido. Por eso se creó la ley del año 1993. Esta ley, si se hicieran los cambios o estas normas, vienen a reemplazar esa para hacer esta reparación. Y luego de eso, todo lo que viene hacia adelante son iguales para mapuches que para no mapuches. No se crea ninguna norma permanente hacia allá. Estudiamos mucho los conflictos, digamos que es cómo se han solucionado o no solucionado hacia adelante, en otras partes que tienen este componente étnico, no solamente indígena. Algunas universidades extranjeras, Harvard y otros, digamos, nos apoyaron en esto. ¿Qué casos miraron Nueva Zelanda, entonces, Canadá? pero la regla número uno, Sí. la regla número uno de resolución de conflictos de esta naturaleza es no cree una nueva minoría. O sea, no cree una cosa permanente que haga una diferencia, que es lo que tú preguntabas. Ya. O sea, si lo va a hacer, hágalo por una vez. Esta es la reparación, Sí. esto es... Alfredo, no haga una norma distinta Déjeme hacia algo. preguntarle, póngase en el escenario de estos chilenos que le digo yo que no son mapuches, que viven en la zona y que ven esta comisión de trabajo, que vive en una zona donde hay inseguridad, pobreza, todo lo que ya conocemos. Y dicen, bueno, a mí no me va a tocar nada porque no soy mapuche. Así es. Y soy tan pobre como mi vecino, que es mapuche, que a lo mejor va a recibir o tierras o el equivalente a 76 millones de pesos. Claro. ¿No se crea allí una diferencia un chileno de un tipo y de otro tipo? Sí, claro. Y va a compensar
la diferencia que es la que ha hecho O sea, sí se crea eso. la norma, digamos, la ley del año 93 y lo que está en todo esto que tiene que ver con lo que sucedió hace muchos años, en los cuales a este pueblo, ¿no es cierto?, mapuche que estaba ahí, que le quitaron sus tierras, que lo llevaron a y que luego de eso ha sufrido una larga discriminación, ¿no? Hay muchas personas mapuches que se cambiaron el apellido para que sus hijos y sus nietos no tuvieran este problema. En fin, tienen una larga historia de complicaciones y de repente, ¿no es cierto?, este conflicto está enraizado en eso. Entonces, esto es una señal, una forma de decirle a esas personas, mire, vamos a resolver este problema, no va a volver la situación, está muy lejos de reparar lo que haya podido pasar, pasaron las cosas, no tenemos que ver con eso, pero sigamos unidos, este es un país que está unido, tenemos que resolver esto. Y hacia adelante, las normas que funcionan en forma permanente son completamente equivalentes para unos u otros. Uno de los temas en discusión que planteaba el consejero Navellán es que no había un reconocimiento del terrorismo que hay en la zona. ¿Eso es real o no es real? Porque se habla de actos terroristas, pero no sé si se hace el punto específicamente que él A ver, lo que sucede, y lo conversábamos hoy día en la mañana con el presidente, tanto el presidente como todos los partidos políticos que fueron los que le dieron origen a la comisión, se tiene la concepción que aquí hay tres elementos que tienen que ver con el conflicto. Uno es el manejo del día a día, ¿no? Aquí hay problemas de servicios públicos, abastecimiento de aguas, caminos, la acción de, digamos, el gobierno y de la autoridad respecto de los problemas sociales que existen, que son muchos ahí, hay mucho atraso. Eso le corresponde al gobierno, no es nuestra tarea. Un problema de seguridad, que tiene que ver con los estados de emergencia, con los militares, con la policía, con los tribunales, con el Congreso que ha estado cambiando leyes, poniendo leyes de robo de madera, de usurpación, en fin, y que han hecho cambios relevantes y siguen haciéndolo. Se está estudiando, por ejemplo, el sistema de inteligencia nueva. Entonces, y eso queda en manos del gobierno, con la policía, con todo lo que cuelga. Y el sistema judicial. Y, por supuesto, de la justicia y también del Congreso que apoya en esto. Y se cita a una comisión para decir, mire, y ustedes, por favor, apóyennos en lo que es la tercera pata de este tema. Usted dígame, el sistema de entrega de tierras, ¿cuánto hemos entregado? ¿Cuánto es lo que se demanda? ¿Qué es lo que usted percibe que podríamos hacer que mejorara la relación con el pueblo mapuche por problemas de reconocimiento, por problemas culturales? Y se nos señala expresamente, dedíquese a eso, no se dedique a esto. Esto es como, le hacía yo el ejemplo a alguien hoy día, es como hacer una crítica y decir que uno contrata a un profesor de matemáticas. Y no sabe inglés. Exactamente. Y entonces dice, oye, pero en la clase no enseñó inglés. No, es que a nosotros nos pidieron que hiciéramos clases de matemáticas. Lo que hemos hecho nosotros durante 2 años es dedicarnos a lo que expresamente el decreto apoyado, digamos, por todos los partidos, etcétera, y expedido por el presidente de la República con ese, nos convocó y nos pidió exactamente eso. Y el informe lo que hace es contestar las 2 o 3 cosas que nos solicitaron. Entonces, ¿dónde está el punto donde se topa estas 2 cosas? Tiene que ver con las víctimas. Porque las víctimas es otro de los cambios radicales que propone, digamos, la comisión. Cuando dice víctima, ¿a qué víctimas se refiere? Todas. Todas las víctimas desde el año 97, que a partir del 1 de diciembre del año 97, que fue el primer atentado, los camiones en Lumanco, desde ese atentado hasta hoy día, aunque han pasado tantos años, la propuesta de la comisión es que todos ellos sean reparados, que se haga un registro de víctimas. ¿Reparados económicamente? Reparados económicamente, reparados en que tengan apoyo psicológico, que tengan acompañamiento, que tengan apoyo legal, incluso para hacerlo. ¿Aún el año 97 los hechos? ¿Perdón? Aun cuando los hechos daten del año 97. Dependiendo de la necesidad. El que tuvo una cosa ayer va a necesitar, digamos, apoyo psicológico. A lo mejor una persona de hace 30 años, eso ya no le va a servir, pero sí le va a servir que si, por ejemplo, perdió un ser querido o perdió un bien que es muy apreciado, por lo menos tengamos un gesto que no va a reemplazar, no va a volver la situación atrás. La persona que no está no va a aparecer, pero sentir que te acompañan, sentir que por lo menos te ayudan a rehacer tu vida. Eso es lo que pretenden las leyes de reparación. ¿Y esa reparación también es económica? Le estoy planteando solo, por ejemplo, si a alguien le quemaron un tractor, por decir, claro, el año 2000, sí. Han pasado 25 años.
puede decir, mire, Exactamente. aquí me quemaron el camión, no Exactamente. hay culpables, nunca hubo un Exactamente. juicio, y el Estado se compromete a repararlo. Exactamente, y con el mismo criterio que comentábamos antes, es decir, estamos haciendo esto por otras cosas, por otros conceptos respecto de lo que es el pueblo mapuche, pero también, digamos, respecto de estas personas que pueden ser mapuches o no, pero que el problema que tienen es este, y que tiene un sentido muy profundo, porque acá estos atentados no son personales. Aquí estos atentados no son sobre el señor Juan Pérez, no es con un nombre y apellido, tú vas andando en un camino, te paran, te disparan y podría haber sido el señor que venía en el auto de atrás. Ese día pudieron haber llegado a tu campo, pero quizás vieron luces, en fin, fueron al campo al lado. Quieren crear el terror, quieren sacar a las personas de ahí. Entonces, esto tiene directamente, esas personas no tienen ninguna responsabilidad y a lo mejor ni siquiera esperaban que les pasara eso. Esto es una falta de un servicio básico, esencial, cuya responsabilidad recae en el Estado. Ya hay algunas sentencias de la Corte Suprema en esta materia, por ejemplo en el caso Luxinger, y por lo tanto tomando ese mismo criterio, vimos también algunas experiencias internacionales como el caso de España, cómo se puede acompañar y que esas personas no sientan que, digamos, aparece la televisión el día que pasó algo, presentan una querella, un día después, 2 días después, si fue una cosa muy grande, se olvidó, pasó y esa gente nunca más nadie lo va a acompañar. Alfredo, disculpe, usted me decía que en el punto tierras el cálculo es 4.000 millones de dólares. Sí. Ya. En el punto... Vuelvo a decir que nace de lo actual. De lo no es actual. No es que nosotros estemos creando, digamos, una deuda que no existe. Pero se consolida de alguna manera esa responsabilidad fiscal, 4.000 millones de dólares. Pero ya está consolidado, ya existe. Y si no lo hacemos, mañana es 4.001. Ya, perfecto. Desde el punto de vista de las eventuales reparaciones de víctimas, eso no sé si hay algún cálculo posible. Podrían aparecer decenas, cientos de personas y bienes materiales, no tengo idea. Sí, no sabemos porque como no hay un sistema de reparación, entonces lo único que hay es un sistema del Ministerio del Interior que ayuda muy marginalmente, digamos, y a pocas personas que son víctimas de determinados, digamos, eventos por periodos cortos. Entonces, no hay un registro de las víctimas, porque las víctimas, ¿por qué se iban a ir a registrar? ¿La unidad de víctimas del Ministerio Público, a eso? No, me refiero a que no hay un registro al que pudiéramos acceder, como es el caso de las tierras u otras cosas. Por lo tanto, no hay en el informe un cálculo de cuánto esto podría costar. Y lo que hay que hacer es precisamente, y es parte... Hay 3 puntos que tienen que ver con las víctimas. Uno tiene que ver exactamente con el registro. O sea, hay que hacer el registro, que las personas vengan y digan, mire, este es mi caso, establece el informe cuáles son los elementos con los cuales tiene que probarlo, establece quién es el organismo que tiene que determinar si corresponde o no corresponde, en fin. En todo caso, esto es una ley. Y para hacerlo más rápido, en los anexos del informe también se desarrolló un proyecto de ley, un borrador completo de proyecto de ley, de manera tal de que tanto el presidente como el Congreso después puedan operar mucho más rápido sobre esto. Perdón, son casos completamente distintos, solamente me voy a quedar en la forma, nada del fondo, uno de terrorismo de Estado, acá estamos hablando de actos terroristas, pero cuando se hacen los informes Vale, Chirrética, etcétera, se genera un universo de víctimas. Y después vienen las reparaciones para los exonerados, para las víctimas de terrorismo de Estado, para los desaparecidos, para los familiares. Y eso ha significado reparaciones que el Estado de Chile tiene que reconocer porque fueron agentes del Estado los que violaron los derechos de miles de ciudadanos chilenos durante la época de la dictadura. Acá se haría un registro similar de personas que son, comillas, víctimas del terrorismo. Víctimas del terrorismo, de la violencia y desde el punto de vista de por qué le hace una reparación del Estado, es por la falta de haberle brindado... Falta de servicio, porque el Estado tiene que garantizar la seguridad. Exactamente. Entonces, se generaría ese registro, la gente tendría que ir, acreditar el daño moral, material, etcétera, y el Estado se compromete a pagar. Esto es un cambio radical. Sí. 30 años de violencia. Por supuesto. Estos son personas que no tuvieron lo que les pasó a todos los que usted me mencionó. Son 30 años de olvido que se terminan. Alfredo, el hecho de que haya reparos desde el sector en el cual usted tiene su domicilio político, por decirlo de alguna manera, usted fue parte del presidente Piñera, de hecho, usted trabajó en el Plan Araucanía sí, claro, por supuesto. Y en su minuto, me imagino que esa es una de las razones por las cuales el presidente Boric lo convoca, porque además estuvieron bien cerca de arribar a buenos acuerdos. Cerca, pero no se alcanzó a llegar a esa meta. Bueno. El hecho de que desde su sector se esté mirando hoy día con ojo crítico esto, ¿imposibilita que este acuerdo, que no es vinculante, se materialice?
Estamos en época electoral, naturalmente aquí hay aprehensiones, el tema de la violencia está en un estado, estaba con buenos resultados hasta que queman medio centenar de camiones y uno nunca sabe lo que va a ocurrir en esta materia. Pero yo le voy a dar, primero le voy a dar los hechos y le voy a dar mi opinión. Primero voy a partir por mi opinión. La comisión no tiene poder alguno. Yo ya soy un excomisionado, un expresidente, soy nada, ¿no? Yo no tengo el poder del presidente, no tengo el poder de los parlamentarios, ni siquiera soy indígena para poder estar en la consulta donde se les va a pedir su opinión. Yo simplemente he estudiado el tema con estos otros 8 comisionados, he gastado 2 años de mi vida de manera tal de conocer esto, de hablar con todos los involucrados, más de 5.000 personas y instituciones, de escuchar el dolor de las víctimas, de los mapuches, de escuchar las ideas de personas muy diferentes. Y creo, esta es mi opinión personal, primero doy mi opinión, lo que le estamos presentando al país como una solución es, primero que todo, completa y totalmente necesario porque el sistema que está vigente no puede continuar por las razones que ya mencionamos. Produce frustración, produce agresividad, está en las raíces del conflicto de resolver esto. Usted tiene que pensar que el problema de los pueblos originarios existe en muchísimos países. Sí, claro. Toda América desde ya, Oceanía, África, parte de Asia, con todo tipo de conquistadores europeos, no solamente españoles. Luego, en todos se formaron los Estados-nación y todos llevaron a los pueblos originarios a lugares más pequeños. En algunos lugares con mayor suavidad, en otras con mucho mayor dureza que lo que se hizo en Chile. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en otros lugares no tenemos el grado de conflicto que tenemos acá? Aquí llevamos 3 años casi ya con estado de emergencia, hemos hablado ya de las víctimas, la pobreza y las regiones van hacia abajo. Un reciente estudio muestra que la Araucanía tiene 22% menos de ingreso per cápita de lo que tendría si no fuera por esto. Aquí están las personas que están más atrasadas, no solo en la pobreza, también en los servicios públicos. Yo fui ministro de Obras Públicas. El lugar en Chile que tiene menos caminos pavimentados como proporción de su red vial, la Araucanía. Entonces, la violencia y el conflicto afecta a todos. Hay lugares que francamente, hoy día están, afectados, aun cuando cada uno de sus habitantes no haya recibido un impacto de un atentado. Quidico, Ercilla y tantos otros. Bueno, entonces, eso es lo primero. Nosotros decimos, mire, tomemos conciencia que lo que hay tenemos que cambiarlo. Segundo, proponemos una cosa que es muy razonable desde el punto de vista del costo, porque es tomar básicamente lo que hay y gastarlo bien. En segundo lugar, propone una fórmula que supera todos los problemas que encontramos en el sistema actual. Determina los beneficiarios, da certeza a las personas mapuches de cuándo van a recibir y que va a ser mucho más cercano que lo que tienen hoy día. Permite que lo que reciben lo puedan usar. Hoy día es increíble. Lo que reciben se les prohíbe usarlo. No lo pueden arrendar, no pueden hacer una medería. No tienen capital y cómo van a hacer, para hacer su trabajo productivo. No tienen infraestructura. Se les obliga a una propiedad comunitaria colectiva con reglas de unanimidad. Lo peor del sistema colectivo al extremo. Una cosa en la cual uno es dueño de todo, pero no es dueño de nada. Que para tomar decisiones tienen que estar todos de acuerdo. Entonces, todo eso se cambia y se cambia por un sistema de libertad. Alfredo, disculpe, pero que le insista porque hay 2 temas. Primero, en sectores de la derecha no se ha acogido bien este informe. Y usted lo ha visto, ha tenido las reacciones, incluso el Partido Republicano marcó líneas muy fuertes, desde la UDI cuestionan la viabilidad de este documento y todo lo demás. Adicionalmente, estamos en un año electoral y adicionalmente esto implica una consulta indígena, con los tiempos que ello significa. Son 2 años de trabajo, usted dice, me gasté 2 años, uno diría, invirtió 2 años en conocer una problemática que es de sumo interés para el país. Le vuelvo a preguntar, ¿qué pasa con esta oposición de la derecha que mira con ojo crítico este acuerdo? ¿Qué le pasa a usted cuando se recibe así esta propuesta? Está directamente relacionado con la mitad que alcancé a explicarte de que yo creo que esta es una solución extraordinariamente positiva
incorpora las ideas que ha tenido la derecha o la centro derecha, digamos, respecto de esto, e incluso va mucho más allá, ideas de libertad, de dar posibilidades, de diversificar las posibilidades, digamos, de reparación, de poner un límite, de permitir que las personas mapuches puedan integrarse al desarrollo. En fin, yo pienso, pero esto es mi opinión, y tengo por supuesto elementos para decirlo, que lo que va a pasar ahora es que, precisamente porque estamos en una parte electoral, va a seguir su curso con otros temas. Este tema tiene que ir a consulta indígena. Los temas más conflictivos o más, digamos, que tienen mayor, digamos, lucha y distintas opiniones, tienen que ir a consulta indígena porque no se puede presentar ningún proyecto sobre eso sin eso. Eso va a tomar fácil un año. De tal manera que vamos a estar en ese proceso, siempre que el presidente lo quiera llevar, porque ahora todo esto pasó al presidente, es el presidente el que tiene la iniciativa. O sea, perdón, por tiempo él debería decir, vamos a consulta indígena, y eso es un año. Y él tiene que decidir qué consulta. Tiene que decir, de todo lo que me proponen, nosotros no lo mandamos, nosotros proponemos. Entonces, mire, estas son las recomendaciones, y él dirá, mire, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, es cuestión de él. Esto, claro, tiene un equilibrio, naturalmente, ¿no? No puede tomar esto y no tomar esto, pero él decidirá, mira, tomo todo esto, pero a lo mejor esto lo modifico. Bueno, y él le consulta a las personas indígenas en todos aquellos temas en los cuales las normas que hay que cambiar son normas que tratan diferente a los indígenas de otras personas. Entonces, eso va a tomar por lo menos un año. De tal manera que vamos a tener en paralelo esto y no vamos a poder accionar en esos temas. Hay algunos que sí se puede accionar. Por ejemplo, en el tema de víctimas se puede ir más rápido porque no tiene un impacto, no hay un tratamiento distinto en las víctimas para indígenas que no. Se puede accionar, por ejemplo, se sugieren algunas cosas que tienen que ver con desarrollo económico, muy interesantes, por ejemplo. Yo por lo menos lo encuentro notable. Por ejemplo, se propone que se reactive y se haga de nuevo el subsidio forestal. Se supone que hasta ahora la industria forestal era una cosa tremendamente negativa. Y aquí tenemos, y en esto hay unanimidad, los 8. Los 8 comisionados proponen que se permita volver, porque estudiamos el problema. Esto ha afectado enormemente. La industria forestal en estas regiones ha perdido 400.000 hectáreas. Hoy día las plantas tienen problemas de abastecimiento, tienen que abastecerse más lejos. Nadie planta porque lo pueden quemar, porque le pueden robar, porque las circunstancias, digamos, no hacen que esto sea con seguridad y con rentabilidad. Y lo único que plantan son las propias industrias forestales que tienen plantas y que todo lo que cortan lo vuelven a plantar. Pero eso ha significado que la masa forestal está cayendo. Se han cerrado centenas de aserraderos con la pérdida de trabajo que eso significa. El informe entrega los datos de cómo ha caído el empleo en el sector agrícola y también en el sector forestal en estas regiones. Por lo tanto, subsidios no solo para las personas indígenas, para todos, sí, ¿no? Para que estas digamos, regiones que sufrieron el impacto de esta violencia se puedan poner al día en aquellas partes donde tienen ventajas comparativas. Este subsidio no es solamente forestal, también hay cambio climático. Hoy día estas zonas tienen a lo mejor el clima que tenía antes Talca y por lo tanto tienen una capacidad de entrar a todo lo que es la agricultura intensiva y eso requiere sistemas de riego, requiere plantaciones, grandes inversiones que naturalmente las comunidades o las otras personas, pequeños o medianos empresarios o agricultores de la zona no lo pueden hacer. Se crean entonces y se proponen que esto tiene que ir acompañado de un empuje desde ese punto de vista. Bueno, son 21 recomendaciones, están en manos del presidente de la República, tiene que haber una consulta indígena, algunas de ellas son, por supuesto, objeto de proyectos de ley y sobre todo, ahora hacer la discusión política de un informe que es bien técnico, pero que también tiene una mirada sobre cómo poner solución a lo que se ha denominado el conflicto mapuche. Alfredo, yo le quiero dar las gracias por estar junto a nosotros, por explicarnos... Sí, si tú me lo permites, solamente mencionar una cosa muy breve, simplemente decir que ojalá las personas que tengan interés lean el informe. Lógico. No es una cosa tan extensa, no es tan fácil de leer ni de entender exactamente, pero permite avanzar, porque las críticas, piense que el documento se puso en la página web hace un par de horas. Sí, no lo pueden leer antes de entonces, y las críticas tienen como 3 semanas. Entonces, y son sobre supuestos, ¿no? Que esto es octubrista, que esto no considera a las víctimas, que esto, bueno, hemos aquí conversado y yo quisiera decir, bueno, ¿qué de octubrista tiene esto? Yo no tengo nada octubrista, esto no tiene nada octubrista.
¿Dónde están olvidadas las víctimas que por primera vez están Podría haber un registro de consideradas? reparación. Bueno, Es todo lo contrario. hay que Entonces, leerlo. por eso digo, ¿por qué no leerlo? Y como digo, esto va a entrar en un ralentí que va a ir con otros pasos porque tiene que ir en otra forma por este requisito legal. Pero no perdamos la oportunidad de que si alguien, y algunos más bien, no yo, sino que un equipo que ha hecho este trabajo, dice, mire, cuidado, usted me dijo que quería mirar cuál es la realidad. Esta es la realidad. Nosotros, el informe, si tú lo lees, dice, mire, esta es la realidad. Esto es lo que está pasando. Entonces dice, es que están proponiendo esto. No. Usted Léalo. me dijo que contara lo que había hoy día. Esto es lo que hay hoy día. Oye, y si sigue esto así, mire, esto va a ser lo que va a pasar, con daño a los mapuches, a los no mapuches, al erario fiscal, a todo. ¿Cómo lo enfrentamos? Mire, lo hemos estudiado y una cosa que resuelve el problema, resuelve cada uno de los problemas y que además concita acuerdo entre mapuche y no mapuche, entre izquierda y derecha, sería esta. Bueno, está el documento para que la gente lo lea y se forme su propia opinión y por supuesto... es un buen aporte para cualquiera que esté en el gobierno el próximo es el tema de año. un trabajo y probablemente... Porque las leyes van a ser ahí. Por supuesto. Alfredo, yo le quiero dar las gracias por estar junto a Gracias a nosotros. ustedes. Por supuesto, presido durante 2 años junto al senador Buenchumilla esta comisión que le entrega el documento al presidente Boric y que ya está a disposición de la gente. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias, Iván. Muy amable.